Hola a todos, en este tutorial de nóminas les voy a explicar cómo se rellenaría una nómina con horas extra y una nómina que es una nómina de salario mensual. Es una nómina muy sencillita y que no tiene ninguna complicación. Bien, este sería el ejercicio. Nos dice que es un trabajador que trabaja como auxiliar administrativo del grupo 7. Esto es importante luego, en concreto este dato es importante luego para saber los límites que tiene las bases de cotización. Aquí tenemos el salario base, complemento, nada extraño. Y aquí tenemos pues las horas extras por fuerza mayor y por horas extras voluntarias. Tenéis que saber, si sabéis un poquito ya de relaciones laborales, tendríais que saber distinguir entre las que son por fuerza mayor y las que son o por qué unas horas extras son por fuerza mayor y otras se le llaman voluntarias, ¿vale? Eso ya pertenece al derecho laboral y tendríais que saber simplemente por concepto por qué se diferencian estos dos tipos de horas extras, ¿vale? Pero para las nóminas no vamos a tener mayor problema y solo nos interesaría pues saber los datos. Luego nos dice que esta persona, este trabajador, trabajadora, tiene dos pagas extras que son igual a salario base más antigüedad sin prorratear, ¿vale? Con lo cual tiene dos pagas extras que serán en junio o julio, depende, normalmente, se pagan en julio y otra sería en diciembre. Después nos dan estos datos, que como sabéis estos datos ya lo digo siempre y lo volveré a repetir, estos datos los dan para que calculemos el porcentaje de IRPF que nos obligaban a calcularlo a mano. Yo, como siempre, ya digo y lo vuelvo a repetir y lo repetiré en todos los tutoriales, yo ya lo doy hecho a la plantilla, con lo cual no tenemos que hallar nada y listo, no habría más problemas, ¿vale? Esto sería la seguridad social que debería pagar el empresario, que ya digo que a partir de ahora ya no lo voy a hacer porque ni siquiera en otros ejercicios ni siquiera tengo estos datos, ¿vale? Tendría que buscarlos y no los voy a buscar, así que ya lo buscáis vosotros si queréis, pero como sabéis, una vez que hacéis la nómina, después tendríais que hacer la seguridad social a cargo del empresario. Y como último dato, nos dice que es contrato indefinido y lo vuelvo a repetir, siempre lo repetiré porque al ser un contrato indefinido por obligación tienes que hallar el porcentaje de IRPF y como habéis visto ya en los tutoriales de IRPF, si el contrato es temporal, por ejemplo, pues ya no hay que hallar ningún porcentaje de IRPF porque la ley, la normativa, establece que ese porcentaje sería de un 2%. Por eso te dan este dato, te lo tendrían que dar también, ¿vale? Para tener todos los datos completos del ejercicio. Y listo, nada más. Y empezaríamos a rellenar la nómina. Bueno, esta sería la nómina que a mí me gusta ir rellenando más que un Excel, porque ya me he acostumbrado a este formato. En esta primera parte, donde pone devengos hasta total devengado, aquí lo vuelvo a repetir y lo repetiré siempre, aquí tenéis que ir poniendo básicamente todo lo que ganáis. Aquí no hay que hacer muchos cálculos de nada, excepto, ya veremos en el caso de cuando veamos el salario en especie, ¿vale? Que hay que hacer un cálculo para saber lo que tendrías que cobrar mes a mes, ¿vale? Pero eso ya lo veremos en su debido momento, en su tutorial. Como ya digo siempre, entonces, aquí siempre vais a tener que poner lo que realmente ganáis o lo que realmente os pagan. No hay que hacer muchos cálculos. Si aquí os dicen salario en especie tanto, aquí ponéis tanto.
Si tenéis horas extra tanta, ponéis tanto. Dietas, percepciones, lo que sea, tanto y tanto. Y después todo eso, después, como ya recuerdo, después aquí en las deducciones es cuando se va a hacer algún tipo de cambio y algún tipo de variación en esas percepciones salariales, ¿vale? Que ya si habéis visto la primera, segunda o tercer tutorial de nóminas, pues ya os habréis dado cuenta que aquí en esta segunda parte es donde realmente sí que se hacen cálculos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer esta primera parte, como digo, ya lo vamos a hacer en la plantilla del Excel para ir muchísimo más rápido. Y nos dice que tenemos salario base, 1.000 euros al mes, complementos salariales, que es la antigüedad, el incentivo, que son 100 euros al mes, y las horas extras por fuerza mayor, 90 euros, y las horas extras voluntarias por 100 euros. Pues vamos allá. Salario base nos dice que eran 1.000 euros al mes. Complementos salariales, aquí le ponéis, pues le ponéis aquí lo que sea, incentivos, y son 100 euros al mes. Y el segundo complemento salarial es la antigüedad. Antigüedad, que eran 95 euros por mes. Bien. Y aquí vamos a las horas extraordinarias. Aquí, bueno, si tuvierais más complementos salariales, le seguís poniendo aquí y seguiría rellenando esta nómina. Ahora llega punto C, que son las horas extraordinarias, y nos dice en este ejercicio que tenemos por fuerza mayor y por voluntarias. Por fuerza mayor eran 90 euros y por horas extras voluntarias, que son 100 euros. Bien, y básicamente no tenemos nada más. Y aquí, bueno, aquí como siempre, otra cosa que, u otro punto que podría dar siempre, que siempre da algún tipo de dudas, que ya lo he explicado varias veces y lo explicaré en todos los tutoriales, podría dar algún tipo de duda, siempre sería las pagas extras prorrateadas o no prorrateadas, si van o no van en este ejercicio. Me acabo de dar cuenta que no especificamos exactamente qué mes es, ¿vale? Podría ser julio y por lo tanto sí que tendríamos que cobrar una paga extra, ¿vale? O podría ser diciembre y también, o si la nómina fuera diciembre, también cobraríamos una paga extra. Pero vamos a suponer que esta paga extra, esta nómina, pues yo que sé, es octubre, ¿no? Vale, vamos a dejar así. Entonces, ahora sí que podemos decir o podemos seguir en este punto y decir, las pagas, estas pagas extraordinarias, ¿están prorrateadas? No, porque ya esto sí lo dice el ejercicio, que es sin prorratear. Por lo tanto, se pagarían esta paga extra se pagaría entera, salario base más antigüedad, se pagaría entera en julio o en diciembre, ¿vale? Como no estamos en este mes, no pueden ser no prorrateadas, es decir, aquí no iría nada ahora mismo porque no las estamos cobrando, no es julio ni es diciembre, y tampoco son prorrateadas, es decir, que tuvieran que ir mes a mes, porque nos dicen claramente que no son prorrateadas. Por lo tanto, aquí que siempre puede haber alguna duda, en este punto ya hemos visto que no puede ir nada. Salario en especie no tenemos, y percepciones salariales, pues suplidos, indemnización de la seguridad social, otras percepciones salariales, no tenemos absolutamente nada. ¿Veis? Es una nómina muy sencillita
Y aquí pues eso, como estamos hablando de horas extra o como quería enseñarles cómo se rellenaría una nómina con horas extras, pues aquí tenéis las horas extras, dónde irían y cómo irían, ¿no? Irían completas por lo que nos han pagado. Y listo, entonces el total sería 1.385 total de vengado antes de impuestos. Hasta aquí todo sin ningún problema. Ahora llegan las deducciones, que como siempre las deducciones son los impuestos, ya sea impuestos de la seguridad social como el IRPF, que es más bien de Hacienda, ¿vale? Entonces aquí nos dice que tenemos que tener las bases de cotización por contingencia común y por contingencia profesional, ¿vale? Esto es lo que hay que descubrir. Y aquí, como siempre ya digo, en esta segunda parte de la nómina, en esta segunda parte, sobre todo en las deducciones, es donde hay que hacer cálculos, ¿vale? Pequeños cálculos, pero aquí es donde más hay que hacer cálculos. Entonces vamos aquí y ya sabemos que a partir de ahora tendríamos que hallar la base de cotización por contingencia común o tendríamos que hallar la base de cotización por contingencia profesional para pagar pues, las distintas partes en las que se divide el sistema de la seguridad social, para bajas por maternidad, para jubilaciones, para enfermedades profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se calcularía esto? ¿Cómo se calcula esta base de cotización? Bueno, aquí, ¿cómo se calcularía esta base de cotización por contingencia común y esta base de cotización por contingencia profesional? Pues simplemente nos venimos aquí al ladito, que ya os lo he dejado, ¿vale? Para que no tengáis pérdida, no haya ninguna pérdida, sea fácil. ¿Y qué tiene la base? Y empezaríamos, bueno, con la base de cotización por contingencia común. ¿Qué tiene la base de cotización por contingencia común? Salario base más complementos salariales más el prorrateo de las pagas extra. Esto, como siempre ya lo digo, esto y esto lo tenéis que saber como un mantra. ¿Qué es la base o qué tiene la base de cotización? Salario base más complementos salariales más el prorrateo de las pagas extra. A partir de aquí ya puede tener salario en especie o no tenerlos, suplidos tenerlos o no tenerlos, el exceso del límite no salarial, que eso son con las dietas y estas cosas, y también la base diaria en el caso cuando tengamos ya bajas laborales, ¿vale? Que eso ya también lo veremos en un tutorial, porque esas desde luego son las más complicadas, ¿no? A la hora de calcular estas nóminas. Las bajas son las que complican bastante todo esto. Entonces, pues eso, vamos a calcular base de cotización por contingencia común. Tenemos el salario base, que serían 1.000 euros, ¿vale? Recordad que eran 1.000 euros. Y complementos salariales, yo aquí como siempre los voy a recordar, y es que en la nómina lo tengo dividido, ¿vale? Aquí lo tengo dividido en partes, digamos, ¿vale? Pero aquí solo tengo un cuadrito o un cuadrado, una cuadrícula. Eso significa que está todo unido, todos los complementos salariales están unidos aquí, ¿vale? Ya digo que si algún día queréis modificar el Excel y aquí queréis ponerle 1, 2, 3 complementos salariales, pues lo hacéis sin ningún problema. ¿Cuántos serían? Serían 195 euros, ¿no? Los dos complementos salariales serían 195 euros. Y nos quedaría como básico en la base de cotización por contingencia común el prorrateo de las pagas extras. ¿Cómo se hace el prorrateo de las pagas extras? Pues si queréis nos venimos aquí al Word, por no ir a otro sitio, y ponemos aquí, ¿vale? Cómo se haría, que es muy sencillo el cálculo, prorrateo de las pagas extras. Nos decía
el Word, el ejercicio nos dice que tenemos dos pagas extra que son igual a salario base más antigüedad. ¿Vale? Entonces, pues sería el cálculo en sí mismo muy fácil, que son dos pagas extra por 1000, que son salario base, más antigüedad, solo la antigüedad. Y todo esto lo dividimos por 12. ¿Por qué? Porque es el prorrateo de las pagas extra. Estas pagas, este salario base, esta nómina es mensual, por lo tanto, digamos que todo va a ser mensual. Entonces aquí el prorrateo de las pagas extra consiste, como ya he dicho, en dividir todo, o un prorrateo lo que significa es o consiste en dividir una retribución anual, dividirla en 12 pagas, ¿vale? El prorrateo anual pues sería dividido entre 12, si no ya sabéis que hacéis una regla de 3 simple y os va a salir, que son 182,5 euros al mes, ¿vale? Y aquí pues ese dinero lo tenéis que poner aquí. Aquí siempre, vuelvo a repetir, y siempre también lo repetiré en todos y cada uno de los tutoriales, mientras que en lo que es la nómina puede o no puede salir el prorrateo de las pagas extras, dependiendo si están prorrateadas o no están prorrateadas, pueden o no pueden salir. En este caso no salen en ningún caso, ¿vale? Aquí en la base de cotización siempre tenéis que tener ese prorrateo de pagas extra. Mientras que aquí no sale nada, ni como paga, o sea, ni como una paga extra anual, una paga extra, ni como un prorrateo, ¿vale? Pero aquí, sin embargo, en la base de cotización por contingencia común siempre va a aparecer ese prorrateo de las pagas extras, porque ya lo he comentado, es como si el Estado, digamos, o la Seguridad Social, de manera anticipada fuera detrayendo poco a poco esas pagas extra. Es decir, para no tener que, en el caso de que no fueran no prorrateadas, para no tener que estar esperando a cobrar esas pagas extra para luego poder ponerlas en la base de cotización, sino que digamos que de manera anticipada las está cobrando, ¿vale? Eso ya creo que lo expliqué, si no fue en el primer tutorial, fue en el segundo, pero ya creo que quedó claro, porque aquí, aunque no aparezcan en la nómina, ni prorrateadas ni no prorrateadas, en la base de cotización siempre van a aparecer ese prorrateo de las pagas extra. Entonces son 182,50 céntimos. Y aquí vemos pues directamente el total de esa base de cotización por contingencia común, porque ahora mismo no tenemos ni salario en especie, ni suplidos, ni nada de esto. Por lo tanto, el cálculo de la base de cotización por contingencia común ya estaría hecho, ¿vale? Y sería 1377,5. ¿Veis cómo la base de cotización no tiene por qué coincidir nunca con el total de vengado? Por ejemplo, no vayas, por eso digo que en una parte se pone lo que puedes ganar, como ya digo, se pone todo lo que ganas, mientras que aquí ya sobre todo depende del prorrateo de las pagas extra y también de este exceso. También aquí, cuando veamos eso, los suplidos y todas estas cosas, ya veréis que al ponerle el exceso del límite salarial, que ya lo veremos, pues obviamente te cambia lo que es la base de cotización, y veis, no tiene nunca por qué coincidir el total de vengado con una base de cotización, ¿vale? Que son cosas distintas, ¿vale? Porque algunos se pueden confundir y a veces nos confundimos que pueda ser lo mismo, pero son cosas distintas y conceptos distintos. Bien, ya tenemos esta base de cotización por contingencia común, y aquí, que sería esto, y aquí nos dice la base de cotización
aunque tenemos que hallar la base de cotización por contingencia profesional, nos venimos aquí al ladito, aquí al lado, que ya lo tenéis también, y la base de cotización por contingencia profesional es la base de cotización por contingencia común más las horas extras, ¿vale? Y aquí también base diaria en el caso de que estuviéramos en baja laboral, que ya lo veremos en su día, ¿vale? Que eso, como ya digo, es lo más complicado que tiene. Bueno, si no es una nómina en sí muy complicada, pues estas cosas de las bajas son lo más lioso que hay. Entonces, pues base de cotización por contingencia profesional es igual a la base de cotización por contingencia común, 1.377,5, más las horas extras. ¿Y cuántas horas extras son? Pues eran 100 y 90. Venimos aquí y aquí tenemos todas las horas extras, tanto por fuerza mayor como por voluntarias, ¿vale? Aquí ya se sumarían las dos, que serían 190. ¿Vale? Entonces aquí en la base de cotización por contingencia profesional se tienen que poner las horas extra, que son 190. Y la base de cotización por contingencia profesional en total serían 1.567,5. ¿Vale? Entonces sabemos ya cómo se calcula esto y cómo se calcula esto, y nos vendríamos a esta parte de la nómina. Y antes de pasar a hacer los cálculos en sí, siempre dice mirar si está entre los límites, ¿vale? Lo he puesto siempre, que a mí siempre se me olvida, pero es importante mirar si esta base de cotización por contingencia común y la base de cotización por contingencia profesional está entre los límites fijados por la normativa. Y eso es lo que vamos a ver buscando la foto que yo os he dejado. Entonces buscamos esa foto, bases de cotización, ¿vale? Y vemos la normativa, que es esta. Y nos dice, ¿vale? Nos dice que, bueno, esta chica o este chico tenía como categoría profesional auxiliar administrativo. Bien, entonces ya sabemos a qué grupo pertenece. Es el grupo 7, que es este. Auxiliares administrativos. Y nos dice que el mínimo de base de cotización es 0,50, o sea, 1.000 euros con 50, y el máximo sería 4.070 euros con 10. ¿Qué significa esto? Que significa que si esta base de cotización por contingencia común sale menos que 1.050 euros, es decir, si por ejemplo aquí sale 800 euros, el mínimo por el que puede cotizar y que habría que poner aquí, ¿vale? El mínimo que habría que poner aquí sería 1.050, ¿vale? Porque ese es el mínimo por el que se va a cotizar. Nunca se puede cotizar por menos de ese mínimo. Y el máximo, es decir, serían 4.070. Es decir, que si esta base de cotización por contingencia común nos sale, haciendo todos los cálculos, nos sale 5.000 euros, el máximo por el que podéis cotizar sería por 4.050, ¿vale? Esos son los límites que tendría la base de cotización por contingencia común. Y los límites que tendría la base de cotización por contingencia profesional, pues tendríamos que ir a la otra fotocopia, a la otra copia. Y aquí nos dice que para todos los grupos, esto aquí ya no hay distinción. La base de cotización por contingencia profesional como mínimo y como máximo sería este, ¿vale? Si estaría por debajo de 1.050, que sería este caso, si esta base de cotización por contingencia profesional estuviera debajo de
de 1050, aquí fueran por ejemplo 700, 600, aquí tendríamos que poner como mínimo 1050 euros. Y por el contrario, el máximo, si este resultado nos sale 6.000, 7.000, 4.000, 4.080, como ya es mayor que 4.070,10, pues el límite máximo que podríamos poner aquí, o por lo máximo que vamos a cotizar por contingencia profesional, sería 4.070 euros con 10, ¿vale? Entonces, por eso aquí siempre es importante mirar esto, ¿vale? Recordarlo siempre, porque a veces te puedes despistar y se te pueden ir los límites y ya estarías haciendo mal todo el cálculo que te queda. Bien, entonces pues ya hemos visto que todo está más o menos en orden. Y entonces aquí decimos contingencia común, base de cotización, que sería 1.377,5 por el 4,70%, que nos saldría 64,74, ¿vale? Y ahora vemos que aquí ya tenemos la base de cotización por contingencia profesional, que eran 1.567,5 multiplicamos por 1,55% y nos sale 24,29. Bueno, aquí volvemos a poner la base de cotización por contingencia profesional por el 0,10%, ¿vale? Que nos sale 1,56. Y ahora aquí tenemos las horas extraordinarias, porque aquí en las deducciones, en los impuestos, aquí sí que vamos a pagar también por haber hecho horas extra, ¿vale? Si os fijáis, son impuestos que ya te vienen, o sea, que te vienen que tienes que pagar si haces horas extras. Si haces horas extras, vas a tener que pagar algún tipo de impuesto por hacer esas horas extras. Y aquí queremos llegar al punto importante de esta nómina, de este caso de nóminas con horas extras. ¿Qué se pone aquí? Aquí no hay que hacer ningún cálculo como en el caso de la base de cotización por contingencia común o contingencia profesional. Cuando lleguemos a las horas extra, aquí de las deducciones, se pone el importe de la hora extra, ¿vale? Está puesto aquí. Importe de la hora extra que hayamos hecho. Lo que hayamos hecho, 80 euros, 100 euros, 125, 2 euros, lo que sea, ponemos el importe y lo multiplicamos por el porcentaje, ¿vale? Que si veis son distintos, los porcentajes son distintos para horas extra por fuerza mayor y hora extra voluntaria, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner las horas extras por fuerza mayor, ¿vale? FM, que serían o que eran 90 euros si mal no recuerdo, ¿no? 90 euros, ¿vale? Por el 2% es 1,8. Y aquí horas extras voluntarias, ¿vale? Voluntarias, que son 100 euros, habíamos hecho 100 euros por el 4,70% y nos sale 4,7 euros. Con lo cual, todas las deducciones, o esta parte de las deducciones por base de cotización, digamos lo que es la parte de deducciones a la seguridad social, serían 97,09, porque aquí los va sumando, ¿vale? Como ya digo, quería llegar aquí, bueno, como estamos viendo la nómina con horas extra, aquí tenemos que poner, a la hora de hacer la deducción y multiplicarlo por un porcentaje, tenemos que poner el importe de la hora extra, ¿vale? Aquí se pone el total de lo que hayáis cobrado por horas extra voluntarias o por horas extras por fuerza mayor.
Bien, esto era aquí importante porque estamos viendo esta nómina en concreto de horas extra. Una vez que ya tenéis esto, pues seguiríamos rellenando todo lo que nos queda o lo poquito que nos queda de esta nómina, que sería el IRPF. ¿Y qué va en el IRPF? ¿Cuál sería la suma, o sea, cuál sería la cantidad de IRPF que tenemos que multiplicar? Entonces, pues para eso nos venimos aquí, este ladito del Excel, y aquí también ya os he dejado, para que no os perdáis, os he dejado qué es lo que entraría más o menos en un IRPF. ¿Qué entra? ¿Qué es lo que vais a pagar este mes a Hacienda? Pues el salario base, que eran 1.000 euros, los complementos salariales, que son 195, aquí recordar que lo pongo todo junto, los complementos salariales, y aquí volvemos a la misma historia, pagas extras prorrateadas o no prorrateadas. ¿Entrarían aquí las pagas extras o el prorrateo de las pagas extras? Pues depende si en esta nómina están las pagas extras prorrateadas o no prorrateadas, ¿vale? Como no tenemos pagas extras prorrateadas, o no las tenemos en este caso prorrateadas, aquí no puede ir el prorrateo de ninguna paga extra. Y ahora, puede ser que las pagas extras no estén prorrateadas, pero aquí irían o no irían. En este caso, en este momento y para este caso concreto, ¿irían o no irían? En este caso tampoco irían. ¿Por qué? Porque no estás cobrando aquí la paga extra no prorrateada, porque no estaríamos ni en julio ni en diciembre. Si esta nómina con horas extras estuviera en julio o en diciembre, como ya digo, aquí aparecería la paga extra completa, salario base más el complemento, que no me acuerdo cuál era, y aquí tendría que salir y tendrías que pagar a Hacienda pues esa paga extra no prorrateada que estarías cobrando en julio o en diciembre. ¿Vale? Como no aparece nada, como no estamos en el mes de julio o diciembre, pues aquí tampoco tiene que venir nada más. No podemos nada. Suplidos, ya lo veremos, tampoco tenemos exceso del límite no salarial, que ya también lo veremos en otros tutoriales, y horas extra. Aquí obviamente le tenemos que pagar a Hacienda las horas extra que hemos hecho de más, que eran 190 si no recuerdo mal. Y eran el total, pues ya simplemente sumando todo esto, el total del IRPF son 1.385. ¿Vale? Entonces aquí en el IRPF pues lo que vamos viendo es que le tenemos que pagar a Hacienda, y aquí aparece como estamos viendo el tutorial de horas extra, nóminas con horas extra, pues aquí en estas horas extra sí aparecen las horas extras y por cuánto tenéis que pagar, pues por el total de las horas extras que hayáis hecho, ¿vale? Y listo. Entonces el total del IRPF son 1.385 euros. Nos venimos aquí y aquí ponemos 1.385 euros. ¿Por qué porcentaje? Este porcentaje en concreto os lo doy yo cuando os dé el material. Con el IRPF ya hecho, ya lo tenéis calculado y más que calculado, ¿vale? Que ya está hecho. Y ¿cuánto tendríamos que pagarle? O sea, ¿cuánto tendríamos que retener? Tendríamos que retener para este caso concreto, para esta nómina concreta, con esta situación familiar, retribución, etcétera, tendríamos que pagar un 0,12%, ¿vale? Ya digo que esto ya está hecho, ya no tenéis que hacerlo. Os lo doy bien masticadito para que no perdáis mucho tiempo haciendo esto, que ya para eso tenéis el tutorial de los IRPF. Entonces, pues simplemente aquí deberíamos poner 0,12%, ¿vale?
¿Cuánto es esto? Y 1.385 por 0,12% te sale 1,66. ¿Vale? Enter. El total de aportaciones, o sea, el total de deducciones, pues sería la suma de todas las deducciones a la Seguridad Social más el resto de todas las demás deducciones con el IRPF, anticipos, valores en especie o valor de los productos en especie, etc. La suma de esto más esto, pues nos da esto. Y obviamente el líquido a percibir sería el total de vengado antes de impuesto menos lo que tienes que pagar, que serían las deducciones, todas las deducciones, y te saldría 1.286,25. Y ese sería el líquido a percibir por el trabajador. Bien, y así es como sería, así de sencillita, es este tipo de nóminas, bueno, por el momento, ¿no? Por el momento, ¿cómo sería esta nómina con pagas extra? Simplemente, así como cosa importante, obviamente es que aquí en la base de cotización por contingencia profesional sí ya se le suman las horas extras, si tiene horas extra. En la base de cotización por contingencia común no van las horas extras, van aquí en la base de cotización por contingencia profesional. Y en el IRPF sí cotizan, bueno, más que cotizan, sí irían dentro de los impuestos que le tenéis que pagar a Hacienda. Y esto iría aquí. Y cómo cotiza, y en el caso de que coticen las horas extras, si tenéis horas extras y cotizan a la Seguridad Social, ¿por qué importe, no? A lo mejor aquí habría que hacer algún otro cálculo extraño o algo. No. Cotizan por el importe íntegro, por el importe que habéis cobrado. Por el importe que tenga esa hora extra, es lo que tenéis que poner aquí y lo multiplicáis por su porcentaje. Y esta nómina ya estaría resuelta, ya estaría terminada y no tendría mayor problema, mayor dificultad. Pues así es como se rellenaría básicamente, y con una nómina muy sencillita, una nómina con horas extra y también donde iría las horas extras en otros lugares, en base de cotización por contingencia profesional, cómo cotizan a la Seguridad Social y cómo se pagan al IRPF, que se pagan por el total también el total de lo que has trabajado de más en las horas extras. Bien, pues esto ha sido toda la nómina y todo el tutorial. Eso es todo y nada más.